Hola, mi nombre es Jacqueline Montserrat Castañeda Tapia y por parte de la Universidad México-Americana del Norte y para la materia de radiología e imagen, hoy voy a abordar el tema de vesícula biliar. Ok, bueno, para empezar vamos a ver cuáles son los temas que vamos a abordar. En primer lugar va a estar el recuerdo anatómico, también las técnicas de exploración y también los grandes síndromes. Ok, para empezar, un poquito de anatomía ya es el tema en sí. Y bueno, en primer lugar podemos ver una imagen en la que se encuentra el hígado. Es una vista anterior de todas estas estructuras. Entonces lo que podemos encontrar que es de nuestro interés ahorita es la vesícula biliar que está marcada con el número 1, el conducto hepático común que está marcado con el número 2. En el número 3 podemos encontrar al conducto cístico y todo esto va a estar a un lado del píloro que se va a encontrar seccionado. Por otra parte, en la imagen de aquí abajo podemos observar en sí lo que es la vesícula biliar. Podemos ver que tiene un fondo, tiene un infundíbulo o también se puede denominar cuerpo y también tiene un cuello. El cuello va a estar conectado al conducto cístico en su porción y en primer lugar vamos a encontrar al pliegue espiral y por otra parte encontramos a la porción lisa. Podemos observar a los conductos hepáticos izquierdo y derecho que se unen para formar al conducto hepático común. Este va a descender y vamos a encontrar también a los orificios glandulares. El conducto hepático común va a descender y va a desembocar en la porción descendente del duodeno y este a su vez va a comunicarse con otro conducto que es el conducto pancreático. Ok, ahora vamos a hablar acerca de las técnicas de exploración y en primer lugar encontramos a la radiografía simple. Ok, en esta imagen podemos observar algunos cálculos renales y es necesario mencionar que aproximadamente entre el 10 y el 15% de estos cálculos biliares tienen el suficiente calcio para ser radiopacos. Ok, en ocasiones vamos a poder encontrar la existencia de gas entre las fisuras. Esto va a observarse como tres brazos radiados y lo vamos a poder denominar como el signo de Mercedes-Benz. Ok, también hay momentos en el que la bilis puede contener gran cantidad de carbonato de calcio y esto va a producir un signo que se denomina leche de calcio. Esto forma una sustancia radiopaca a nivel de la vesícula biliar y esto tiene el mismo significado clínico que la colelitiasis. Por otra parte tenemos a la vesícula de porcelana que se produce cuando las paredes de la vesícula biliar se calcifican. Esto aproximadamente ocurre entre el 0,05 y el 0,8% de los pacientes y por desgracia se considera un precursor del carcinoma de vesícula. Y la colecistitis enfisematosa es una forma grave de esta enfermedad. Esta va a presentar un gas a nivel de la luz vesicular y posteriormente a nivel de la pared de la vesícula. Algunas de las causas de la presencia de gas en la vesícula biliar podrían ser una cirugía bioentérica, una fístula espontánea por cálculo, una perforación de úlcera duodenal, tal vez la perforación de un tumor o el esfínter de Oddi no competente en las personas mayores. Ahora vamos a hablar acerca de la colecistografía oral. Esta se va a realizar después de la ingestión de diferentes compuestos como por ejemplo el telepaque, el biliopaco o el cistobil, aunque también se pueden ocupar otros. Y esto en una dosis única va a producir el relleno de aproximadamente el 70% de la vesícula biliar, lo que va a permitir su visualización. Algunas de las causas de la no visualización de la vesícula biliar con este método sería que el paciente no tome los comprimidos que permitan el contraste, que el contraste no llegue hasta el intestino delgado,
que haya una mala absorción, las anomalías congénitas, alguna enfermedad hepática, ictericia obstructiva, colecistitis, colecistectomía previa o una pancreatitis aguda. Ahora vamos a pasar a la colangiografía intravenosa y bueno, aquí solamente hay que mencionar que esta no está exenta de reacciones tóxicas y el diagnóstico correcto por colangiografía intravenosa se estima alrededor del 50% de los pacientes. Entonces, tomando esto en cuenta, hay que mencionar también que la vesícula biliar normal se ve solamente en el 66% de los casos y la visualización de las vías biliares completas solo va a ocurrir en del 47 al 60% de los casos, por lo cual la utilización de este método ha descendido considerablemente. Ok, ahora vamos a pasar a los estudios del tubo digestivo con bario. En la colecistitis aguda podemos ver tal vez que a causa de la inflamación de la vesícula biliar se podría llegar a inflamar o inclusive comprimir una porción del duodeno, como lo podemos ver en la imagen. Y en esta otra imagen podemos observar hay una presión intraluminar aumentada. Esto va a ocasionar una distensión de la vesícula biliar y se va a expresar con una pared vesicular edematosa. Ok, por otra parte vamos a hablar acerca de los ultrasonidos. Los ultrasonidos nos van a permitir observar a la vesícula biliar en un gran número de casos. Habitualmente vamos a encontrar a la vesícula biliar como una estructura quística que no va a tener ecos en su interior y solamente los va a presentar cuando existan cálculos. ¿Por qué? Porque estos cálculos no van a dejar pasar el sonido, lo que va a producir una sombra libre de ecos a la que le denominamos sombra sónica. También es importante mencionar que si el paciente se llegase a encontrar en posición de supino o acúbito lateral o en posición de pie, esto puede provocar, o más bien va a provocar, que los cálculos en su interior también se movilicen. Ok, aquí en esta imagen podemos observar marcado con el número 1, corresponde a una colelitiasis que corresponde al tipo 1 de McIntosh, creo que así se dice, no sé, en donde podemos observar una vesícula llena de líquido con una sombra ecogénica en su interior y con pared normal que no presenta problemas de diagnóstico. Por otra parte, en esta imagen que está marcada con el número 2, podemos observar a un tipo 2 de McIntosh, en donde ya podemos observar que hay una sombra acústica sin visualización clara de la vesícula biliar y esto en un 88,3% va a corresponder a una vesícula esclerotrófica. Por otra parte podemos observar aquí el tipo 3 que corresponde a un paciente que se encuentra enfermo con una colecistografía y un ultrasonido de tipo 3D y podemos observar densidades constantes en la pared vesicular sin sombra ecogénica acompañante correspondiente a una inmensa mayoría de los casos pólipos en la pared. Y ya por último en la imagen 4 podemos observar el tipo 4 de McIntosh. Aquí podemos observar un material consistente ecogénico intravesicular que se puede movilizar con los cambios de posición como lo había mencionado antes y este no produce sombra acústica posterior debido al barro biliar que contiene. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la tomografía axial computarizada o TAC. Aquí vamos a poder observar perfectamente el páncreas, el hilio biliar, el retroperitoneo, entre otras cosas. Pero principalmente nos va a ayudar en el estandarizaje de los tumores de la vesícula biliar y también en la litiasis coledociana nos va a ayudar mucho la tomografía axial. En los últimos años se ha indicado más para hematomas y para la hemofilia y bueno, como podemos ver en estas imágenes de TAC, podemos observar a la vesícula biliar ubicada en un lugar en donde tiene relación con la segunda porción del duodeno, con el hígado, entre otras estructuras. Por otra parte, en estas imágenes de aquí abajo, estamos observando un TAC de viloma traumático.
Y pues, ¿qué es el biloma? El biloma es una colección de bilis causada por una rotura del árbol biliar. Esto puede tener un origen espontáneo, traumático o inclusive iatrogénico. ¿Por qué? Puede ser por una cirugía biliar. Pero bueno, regresando a las imágenes, aquí como les comentaba, podemos observar a un paciente joven que tuvo un traumatismo abdominal muy severo y que empezó a desarrollar ictericia. Y pues como lo podemos observar en la imagen, una gran cavidad intrahepática, que son las manchitas circulares marcadas con las flechas, que tiene una densidad cercana a la del agua y también que está conectado con el árbol biliar. Y bueno, por otra parte vamos a hablar ahora de la colangiografía percutánea transhepática. Para empezar, puse estas dos imágenes primero para pues mostrarle cómo se vería una colangiografía percutánea transhepática y con qué material se ocupa. Estas agujas se llaman agujas finas de Chiva y bueno, la aparición de estas agujas redujeron considerablemente las complicaciones de la punción transhepática del árbol biliar, aunque también tienen complicaciones que debemos tener en cuenta, por ejemplo, la peritonitis biliar o la hemorragia. Cuando la obstrucción que hallamos es inoperable, esta técnica nos va a permitir, además de la introducción del catéter para drenaje externo, de la bilis que permite desteñir al paciente, o sea que quitarle la ictericia. Bueno, por otra parte vamos a hablar acerca de la medicina nuclear. Según el libro, recordemos que el libro ya es algo viejito, aquí nos menciona que los derivados del IDA de TC99 eran el método más utilizado para enfermos con patología biliar. Y bueno, esto va a resultar francamente útil para el diagnóstico de la colecistitis aguda y también para la patología de ictericia obstructiva, ¿ok? ¿Cómo funciona? Bueno, el isótopo va a ser captado por el hígado después de una inyección intravenosa y excretado en la bilis. Entonces hay que tomar una imagen en los próximos 15 minutos. Lo que nos va a mostrar habitualmente los hepáticos derecho e izquierdo, que son los conductos que forman el conducto hepático común, la vesícula biliar y también la porción proximal del intestino delgado. Y el estudio se puede prolongar inclusive hasta los 60 minutos. Bueno, y en esta imagen lo que podemos observar son unos estudios isotópicos. Aquí podemos observar que la imagen corresponde a una gamografía secuencial de las vías biliares que está realizada con Dicida TC99, en donde vemos cómo el radioisótopo va rellenando progresivamente el hígado y después el colédoco, después la vesícula biliar, así como el intestino delgado proximal y distal. Ahora vamos a hablar acerca de la colangiografía endoscópica retrógrada y aquí hay que mencionar que gracias al desarrollo del endoscopio de fibra óptica se ha permitido el paso de la sonda al duodeno y con ello la canalización de los conductos biliares y pancreáticos a través de la ampolla de Vater. La visualización va a ocurrir cuando sea normal y va a poderse llevar a cabo del 60 al 80% de los pacientes y va a tener una fiabilidad diagnóstica del 58%, con sensibilidad en un 47% y una especificidad del 100%. Y ahora vamos a pasar a la colangiografía intra y posoperatoria. Y bueno, como su nombre lo dice, la colangiografía operatoria va a detectar a los cálculos en el colédoco en el momento exacto de la exploración quirúrgica. Y por otra parte, la colangiografía posoperatoria se va a obtener en el séptimo o décimo día después de la cirugía. Y ahora sí vamos a pasar al tema de los grandes síndromes y para empezar vamos a hablar acerca de las anomalías congénitas, como por ejemplo la ictericia en el recién nacido, que es un síndrome que puede estar producido por diversas causas y pues si esto no pasa después de un mes y si llegase a ser de naturaleza obstructiva, hay que diferenciar si se trata de una hepatitis prenatal o una atresia biliar. Ok, entonces hay que tener en cuenta que la hepatitis neonatal es un síndrome clínico que comienza entre la primera y la cuarta semana de vida, que no tiene diagnósticos ecográficos específicos
y que en la exploración con los isótopos pues va a mostrar una extracción hepática normal y una excreción retrasada en el tracto gastrointestinal. Por otra parte, en la atresia biliar, esta se va a caracterizar por la presencia de colangitis esclerosante de los conductos extrahepáticos. Y bueno, ahora quise hablar un poquito acerca de los quistes. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del quiste coledocal. Es una dilatación localizada del colédoco en la que se acompaña de obstrucción del flujo biliar al duodeno. Se van a describir 4 tipos fundamentales, como lo podemos observar en las imágenes, aunque aquí puse 5 tipos. El primer tipo, como lo podemos observar en el cuadro número 1, es la dilatación del árbol biliar extrahepático, que puede ser, por ejemplo, quístico del tipo A, del tipo B, que puede ser focal, o del tipo C, que puede ser fusiforme. Por otro lado, el tipo 2 puede ser un divertículo sacular del colédoco extrahepático. El tipo 3 puede ser una dilatación del árbol biliar en el duodeno o el coledocele. El tipo 4A es la dilatación del árbol biliar intrahepático y extrahepático. El tipo 4B son los múltiples quistes extrahepáticos. Y ya por último, el quinto tipo que puse extra es la dilatación limitada de los conductos intrahepáticos, que se denomina enfermedad de Caroli. Y bueno, la enfermedad de Caroli es también llamada ectasia cavernomatosa comunicante y es una dilatación sacular segmentaria de los conductos intrahepáticos que tiene una predisposición en la formación de los cálculos biliares y colangitis y con ausencia de cirrosis o hipertensión portal. El diagnóstico de estos va a poder realizarse por ultrasonido o por tomografía axial computarizada, como lo habíamos visto antes, y estas dos van a mostrar las dilataciones quísticas del árbol biliar y eventualmente los abscesos hepáticos. Ok, por otra parte vamos a hablar de la colecistitis aguda. La causa más importante de la colecistitis aguda es la obstrucción del conducto cístico por algún cálculo. La colecistitis alitiásica va a ocurrir más o menos del 5 al 10% de los casos, y en este cuadro podemos ver la patogenia de la lesión, en donde, por ejemplo, si tenemos una obstrucción del conducto cístico por algún cálculo, nos va a ocasionar una inflamación química. En el 85% de los casos va a ceder la obstrucción y también va a retroceder espontáneamente el proceso inflamatorio, pero si la obstrucción continúa, se pueden producir complicaciones como lo son la colecistitis enfisematosa, la colecistitis aguda simple. Puede ser que sea la obstrucción y que la inflamación baje, o puede ser en un 5 al 10% que ocurra una perforación. Puede ser una perforación pericolecistiática, puede ser una perforación libre o una perforación en alguna víscera hueca. Y aquí podemos ver en la imagen un síndrome de Mirici, que es la perforación de la vesícula biliar con erosión y ulterior obstrucción del colédoco, y en general este síndrome no se va a diagnosticar más que por colangiografía directa al demostrarse pues la obstrucción del conducto colédoco. Y bueno, ya por último, la conducta radiológica sería tomar una abdomen simple y de tórax también, después confirmar con un ultrasonido y pues si sale positivo parar, si no estamos seguros intentar con radioisótopos, y bueno, si hay una sospecha de perforación podemos confirmarla con un TAC. Y por otra parte vamos a hablar acerca de la colecistitis crónica o colelitiasis. Aquí es importante mencionar que aproximadamente el 10% de toda la población adulta tiene colelitiasis y la frecuencia va a aumentar a medida que la edad avanza. Entonces hay que tener en cuenta esto porque más o menos aumenta a un 30% en los pacientes por encima de los 80 años, y pues también hay algunas enfermedades que van a presentar una incidencia elevada en la colelitiasis, que son la anemia hemolítica, la cirrosis, pancreatitis, embarazo, obesidad, diabetes y las drogas. Aproximadamente del 80 al 90% de los
de todos los cálculos son radiotransparentes y la mayoría son de colesterol. La colecistitis crónica se va a presentar habitualmente con la colelitiasis, y la colelitiasis normalmente su diagnóstico es a través de una colecistografía oral. Y bueno, por ejemplo, aquí en esta imagen podemos observar a una colecistografía oral en donde podemos ver que las imágenes corresponden a diferentes tipos de cálculos. En la imagen derecha por ejemplo, podemos ver la leche de calcio que se encuentra en el fondo de la vesícula biliar y también un cálculo que se encuentra enclavado en el conducto cístico. Por otra parte, en el cuadro de la esquina podemos observar la conducta radiológica de que debemos seguir, en donde, bueno, si ya hicimos una radiografía de abdomen simple y salió positivo, pues hay que pensar en una cirugía, lo que nos llevaría automáticamente a una colangiografía operatoria. Y por otra parte, si es que no se nos confirmó, hay que realizar un ultrasonido en el que, pues, si sale positivo también nos lleva directamente a la colangiografía operatoria. Pero en el caso de no salir positivo, pues hay que realizar una colangiografía oral. Si sale negativo, pues hay que parar. Si sale un falso positivo o no estamos seguros, pues hay que repetir el ultrasonido. Y si es que sale positivo, nos lleva hacia el mismo final, que es la colangiografía operatoria. Ok, por otra parte vamos a hablar acerca de la colecistitis aguda alitásica. Y bueno, esto en la mayor parte de las veces van a ser secundarias a una complicación de alguna cirugía abdominal importante, tal vez algún traumatismo o una quemadura severa. Puede ser también por un fallo renal crónico o por una alteración vascular de la vesícula biliar. Y bueno, en esta imagen lo que podemos observar es una colecistitis alitiásica con un aspecto ecográfico pues característico, que muestra una vesícula libre de cálculos pero con una clara doble pared a su alrededor que está marcada con las flechas. Y bueno, para continuar hay que hablar acerca de la coledocolitiasis. Aproximadamente el 10 al 15% de los pacientes tienen cálculos a nivel de la vesícula biliar. Como podemos observar, como ya habíamos hablado acerca de la anatomía, que existe un fondo, un cuerpo y un cuello, este va a estar conectado a el conducto cístico, que va a desembocar en el conducto biliar común, y después este va a llegar hacia una porción del duodeno y después vamos a encontrar una porción del conducto pancreático. Ok, entonces tomando todo esto en cuenta, podemos encontrar los cálculos a nivel del fondo de la vesícula. Estos se pueden movilizar o no dependiendo la movilización del paciente. Aquí en la imagen, por ejemplo, podemos observar que un cálculo biliar está bloqueando el conducto biliar común, y también podemos observar cómo un cálculo biliar está bloqueando el conducto pancreático. Ok, ahora vamos a pasar a la colangitis esclerosante, en donde los hallazgos radiológicos que van a ser importantes se van a obtener a través de una colangiografía percutánea. ¿Por qué? Porque va a haber una escasa dilatación de las vías biliares entre las áreas de estenosis. Por ejemplo, un área de estenosis es lo que podemos observar, que está marcado con las flechitas rojas en esta imagen de acá. En la imagen de la derecha, en donde podemos ver que existen estrecheces a través de los conductos. Ok, para continuar vamos a hablar acerca de la colecistosis. Y bueno, aquí aproximadamente del 5 al 10% se van a encontrar estas entidades en todas las colecistografías orales. Estas son enfermedades que van a aumentar el riesgo con la edad y pues también que están muy relacionadas con la colelitiasis. Y bueno, para comenzar hay que hablar acerca de la adenomiomatosis, que es la más frecuente de las colecistosis, y aquí generalmente se van a ver tres tipos, que son la focal, la generalizada y la segmentaria. Ok, por otra parte también podemos observar a la colesterolosis, que es esta imagen de aquí abajo, en donde se observan depósitos anormales de colesterol en la lámina propia de la vesícula biliar, y como vemos tiene una peculiar forma. Entonces, debido a esto también la podemos denominar vesícula en fresa, y generalmente la vesícula biliar se va a rellenar bien
y va a existir una hipercontractibilidad después de un Boyden. Ok, y la última imagen corresponde a una colecistosis, en donde en la imagen 1 podemos observar un defecto fúndico en la vesícula biliar que está marcado con las flechitas. Aquí podemos ver un adenomioma y en la segunda imagen podemos ver una adenomiomatosis diseminada típica de los senos de Ashchov-Rokitansky. Y también podemos observar que la parte distal de la vesícula biliar se encuentra claramente compartimentada por una banda o estrechez segmentaria. Ok, por otra parte vamos a hablar acerca de los tumores de la vesícula biliar y de las vías biliares, y hay que mencionar un tumor raro que es el carcinoma de la vesícula biliar. Aquí ocurre en los enfermos mayores de 60 años de edad y es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Tomando en cuenta esto, hay que mencionar que se asocia a cálculos entre el 50% y el 90% de todos los pacientes, y también está descrito en conjunto con la vesícula de porcelana. Y es muy importante mencionar que entre un 85 y un 95% de los casos son adenocarcinoma. Pero lo que hay que mencionar, y es muy importante, es que entre el 85% y el 95% de los casos van a ser adenomiocarcinomas. Otro tumor que es muy raro es el carcinoma primario de la vesícula biliar, y aquí en un 5% de los casos va a estar asociado a una colitis ulcerativa. Y bueno, lo que podemos observar en la imagen es justamente un carcinoma de vesícula, en donde podemos ver que en la imagen ecográfica de la izquierda podemos visualizar un tumor redondeado que está marcado con la letra T, y este está adherido a la pared vesicular superior, que está marcada con una flecha, y por debajo podemos ver al conducto colédoco y a la porta. También una porción del hígado que está marcada con la letra H. Ok, ahora vamos a pasar a la ictericia obstructiva. Van a haber varias causas dependiendo del nivel en que se encuentre la obstrucción. Por ejemplo, en el nivel iliar o nivel de la porta hepatis pueden ser adenopatías, carcinoma de vesícula, colangiocarcinoma, hepatoma de estrechez posquirúrgica. A nivel suprapancreático puede ser una colangiocarcinoma, un carcinoma de vesícula, un carcinoma avanzado de páncreas o adenopatías. En el nivel pancreático también pueden ser adenopatías, puede ser un carcinoma de páncreas, pancreatitis crónica o coledocolitiasis. Y por último, a nivel ampular puede ser por una coledocolitiasis, ampuloma o por un carcinoma de páncreas. Y aquí en la imagen podemos ver justamente los niveles, que son el pancreático, el ampular, el suprapancreático y el nivel iliar. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca del manejo de la ictericia obstructiva. Para empezar, hay que utilizar un ultrasonido para saber si existe o no existe una obstrucción. Si es que no existe una obstrucción, vamos a realizar una biopsia hepática para ver cómo está todo por ahí. Y si es que existe alguna obstrucción, pueden haber 3 causas, que son la coledocolitiasis, la tumoral, o puede ser incluso que no sepamos qué está pasando, o sea que haya una etiología incierta. Y bueno, en una coledocolitiasis podemos llevar a cabo un ERCP para una papilotomía o una que es una extracción de cálculos, o también podemos llevar a cabo una cirugía con una colangiografía operatoria. Por otra parte, si es una obstrucción tumoral, pues tenemos que determinar si es a nivel de la porta hepatis o si tiene metástasis hepáticas retroperitoneales. Si es así, pues vamos a hacer una CPT con biopsia con una aguja fina de chiva, como la había mencionado, y pues esto nos va a conducir a lograr un drenaje. Si es un tumor con una localización inferior o un tumor aparentemente resecable, ocupamos hacer un TAC para determinar si es operable, y si sí lo es, pues nos va a conducir a una cirugía, pero si es inoperable, pues vamos a tener que drenarla. Por otra parte, si hay alguna etiología incierta, pues tenemos que realizar un TAC. Si es puede ser positivo, y si no es positivo, pues hay que realizar un CPT, y pues nos va a llevar, lo que nos va a conducir automáticamente a realizar un ERCP.
Y bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias.